Hoy día, hermanos, es domingo 12 de julio, domingo 12 de julio. El título de la lección para hoy día, hermanos, está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve la presentación. Ahí está el título. ¿Alguien puede dar lectura? A ver, hermanos, participen, hermanos. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Cerrados en la iglesia. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos. Ahí está el título de nuestra lección. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. A ver, comentarios, preguntas, hermanos, a ver, para introducirnos en la lección. Empezamos siempre con el título. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? ¿De qué trata la lección? A ver, el problema, dicen, ¿no? ¿Qué es un problema, no? Un problema en matemáticas, por ejemplo, se plantea, ¿no? Hay un problema y entonces el problema tiene seguramente algunas causas, ¿no es cierto? Y pues hay que, en base, ¿no? A las reglas de juego, como se dice, como un juego, es pues, ¿no? Un problema es así. Y tienes que respetar las reglas y en función a esas reglas, ver la solución de ese problema, ¿no? La- entonces, ¿cuál es ese problema, no? En este caso dice de los grupos cerrados. Entonces aquí se está planteando un problema de qué, de grupos cerrados. No sé si también habrá problema de los grupos abiertos. ¿Cómo es eso de grupos cerrados? Hermano ¿Qué cosa Justo. es un grupo cerrado? Y esto dentro de la iglesia. Sí, hermana, participa, hermana. Bueno, ayer comentábamos una situación especial que ocurrió en una de las iglesias acá hace un tiempo, donde, claro, hubieron grupos que empezaron a separarse de la iglesia porque, eh, bueno, no solamente estaban escuchando a un pastor, sino que empezó a hablarse mal de los líderes de la iglesia, de los líderes no de la iglesia como tal, sino que de los departamentales, de los pastores, ¿ah? Hablarse en contra de los diezmos y todo, y a sacar de contexto el espíritu de profecía y a tomarlo como bandera. Entonces, el problema de estos grupos fue que se sentían con una moralidad superior respecto de los demás, como que ellos tenían mucho más conocimiento, y no digo que no lo tuvieran, porque seguramente sí estaban estudiando mucho, pero estaban sacando de contexto ciertas cosas. Nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a estar unidos. Jesucristo, ¿cierto? Hemos estado hablando de la unidad en estos días, unidos como un solo cuerpo, ¿ah? En Jesucristo, y no a causar divisiones. Y todo lo que aprendamos, ¿cierto?, tiene que ser a la luz de la Escritura y con humildad también, no con soberbia. Y el problema de esto que pasó por acá, ¿cierto?, era la soberbia con la que actuaban algunas personas y se cerraban en estos grupitos. Y bueno, hablando acerca de los grupos cerrados de la iglesia, eh, es, por ejemplo, cuando uno tiene favoritismo por algo, cuando se relaciona casi exclusivamente entre sí este grupito, cuando excluye o hace sentir incómodos a otros miembros, cuando defienden más a un líder o a un grupo que a la unidad de la iglesia, cuando actúan con intereses propios en lugar de buscar el bien de toda la congregación. Ahora, no todo grupo es malo, ¿cierto? Es natural que existan ministerios, clases de escuela sabática, grupos de jóvenes y así, ¿cierto? El problema es cuando esos grupos dejan de integrarse con el resto de la iglesia y desarrollan una identidad que compite con la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque puede producir favoritismo, celos, rivalidades, chismes, críticas,
competencias entre ministerios o líderes, exclusión de los nuevos creyentes, debilitamiento del testimonio cristiano. Esto lo estoy leyendo, mi hermana. Entonces Pablo enseña que la iglesia es un solo cuerpo y cuando un grupo actúa como si fuera más importante que los demás, el cuerpo deja de funcionar como Dios lo diseñó. Lo que yo les decía hace un momento, lamentablemente la soberbia, el pensar que yo soy superior intelectualmente más que los hermanos, ese, ese ego inflado, ¿cierto? Es el que daña y el que produce a veces, ¿cierto? Este tipo de problemas en la iglesia. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Ahí está, hermanos. Comentarios respecto a este título, ¿no? El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Tú también puedes comentar, hermano, preguntar también. Entonces, sí, pues hemos estado hablando ya, ¿no? El tema de esta semana es la unidad, ¿no? Pero para que no haya unidad, uno de los problemas debe ser este, ¿no? Los grupos cerrados. ¿Y a qué le estamos llamando grupos cerrados? Tal vez a un grupo de hermanos que pueden estar, ¿no? En la iglesia que tal vez no hay comprensión con los demás hermanos, con los demás grupos de repente que haya. um, Cerrado porque ya nuestra hermana ha explicado, ¿no? Tal vez se excluye, ¿no? A las demás personas por alguna razón, o se juzga también, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, puede tener intereses propios, celos, rivalidades, como el Señor, puede haber chismes, eh, pero la iglesia debería ser un solo cuerpo, ¿no? Eh, a ver, algo más, hermanos, el problema de los grupos cerrados en la iglesia. De repente, algún ejemplo práctico, ¿no? Que podríamos visualizar, ¿no? Visualizar y ver ahí, ¿no? Que ahora, o que se dan aquí en la palabra de Dios, pues, ¿no? Gusto. Por favor, participe, hermano. Buenos días con todos, hermano. Mm. Grupos cerrados. Sí, qué interesante el tema o el título que han puesto para esta mañana. En la práctica, inclusive el grupo que estamos en este momento es un grupo, vamos a poner entre comillas cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque antes, por ejemplo, yo invitaba a muchos hermanos, pero poco a poco, no sé por qué se cansan o de repente quizás tengan otro grupo como nosotros están asistiendo allí o por algún motivo ya no están con nosotros. Y eso escapa a eh, a nuestra voluntad, a lo que nosotros quisiéramos que estén acá. Entonces, entre comillas, se forma un grupo cerrado. Tengo otros amigos que los invito, uno, dos, tres. Ya en la cuarta ya digo a este hermanito, le invito, no va a entrar, entonces ya no lo pongo ya. Se va cansando uno así. Nos vamos quedando pocos. Los que más interesan tener conexión con Cristo, mantener ese espíritu de buscar a Dios, estar cerca de Dios. Es uno de ellos es orar, meditar en su palabra, estudiar la palabra de Dios, dialogar, así como lo hacemos, ¿no? Eso, cierta vez tuve eh, por viaje asistiendo a una iglesia en el norte de Chile. Y escuché el lindo programa, bonita la escuela sabática, participamos,
El sermón también hermoso, pero cuando salen afuera, después de despedirse, cada uno forma un grupo cerrado. No puedes ingresar a ese grupo. Hacen redondela y conversan, no sé, hacen su grupo. Entonces, como ves de esa manera, ni siquiera te despides de alguien porque no conoces a nadie. Es un grupo cerrado. Entonces, nos fuimos con mi esposa. Eso es lo que pasa en la práctica. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues ahí está un ejemplo, hermanos, de los grupos cerrados, ¿no? Como dice nuestro hermano, que nadie puede entrar. Pues, es como una puerta cerrada, nadie puede entrar. El Señor Jesús también dice, no, yo estoy a la puerta y está llamando, ¿no? Pero si nadie si una persona no le abre la puerta, no puede entrar. Tampoco puede entrar a la fuerza, ¿no? Pues visitas podemos tener en la iglesia, como dice, y en la salida se ve, ¿no? Una persona nueva de repente que está viniendo, ¿sí? No le saludamos, no conversamos, no le damos la bienvenida, incluso cuando está ahí en la iglesia. Entonces, pero sí, nosotros que nos conocemos ya pues estamos coordinando una y otra cosa. No le damos importancia a ese hermano o hermana que ha venido a nuestra iglesia, ¿no? Sí, pues hermanos, es así, ¿no? Ahí eh, suceden esas cosas, ¿no? Y probablemente pues ya no vuelvan otra vez, ¿no? Eh, y pues así, ¿no? Eso habría que tener en cuenta, pues hermanos, ¿no? Por ejemplo, este sábado, o sea, ¿quiénes de nuevo han venido, ¿no? A nuestra iglesia? Entonces habría que pensar, ¿no? Si sabemos quiénes son, o de repente está viniendo a alguien, ¿no? Continuamente y no le estamos conociendo a esa persona, le estamos viendo, no estamos conversando, no le estamos invitando, ¿no? De repente a participar, ¿no? De las actividades que se están realizando y así. Podría ser así, ¿no? El grupo que está cerrado, ¿no? Eh, bueno, Bueno, justo. sí, sí, hermano. Quizás es bueno contar un testimonio en lo que nos pasó a la iglesia quechua. Teníamos nuestro programa a las 4 de la tarde de jóvenes. Ya a las 3:30 está ya casi llenándose. Los hermanos ya están regresando porque en la mañana de 12 nos enviamos a 15 grupos filiales que están en diferentes lugares. Algunos ya desde el viernes van de dos en dos. Pero para el programa de jóvenes, la tarde, todos llegan y dan su informe, un espacio del programa de jóvenes que era noticias. Y todos los hermanos que habían viajado, cada uno da informe, estaba así, 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 una alegría. Había terminado esa parte y yo estaba dirigiendo el programa de jóvenes. Y de adelante del el templo se nota todo, hasta lo que se ríe, todo se nota. Llegaron 4 jóvenes, se sentaron casi al final de la iglesia, del templo. Participaron escuchando solamente un grupo cerrado, la iglesia, porque no le conocemos a ellos. Y además están al último. Y los diáconos o los sugieres de la iglesia ya se habrán cansado a esa hora estar de pie y se sentaron también juntamente en el grupo, pero nadie se dio cuenta que había 4 jóvenes al último. Cuando cantamos el último himno, oramos y despedimos, los primeritos que desfilaron fueron ellos para salirse. Y yo me daba cuenta y el Espíritu del Señor me decía, anda, corre, corre, me abrí pasos en despedirme, salí afuera a la mano izquierda ya del cuartel del ejército, ya por su puerta y arribita ya estaban los 4.
corrí, los alcancé, hermano, ¿cómo está en quechua, no? ¿De dónde han venido? Como si los hubiera conocido ya hace tiempo, los abracé. ¿Cómo? ¿De dónde nos han venido? ¿Dónde están ustedes? Arribita, no nos reunimos, nosotros somos como 30, hemos escuchado por radio de que están regalando Biblias. Hemos venido buscando, hemos ido a los Maranata, hemos ido a los pentecostales, hemos ido a la iglesia peruana, hemos ido a los mormones, hemos ido a los... nadie estaba regalando. Por último hemos entrado aquí. Aquí también, no, aquí sí le dije, porque justo allí el hermano Hipólito con una Biblia grande estaba entrando. Como habla quechua él, y es el maestro en quechua también, entonces, acá está hermano, ay, la abrazó, les entró adentro, les predicó en quechua, les dijo en quechua más o menos así. Si ustedes están estudiando la Biblia y están enseñando diferente lo que dice la Biblia, ustedes son responsables de todo el pueblo que se va a perder. Y Dios les va a pedir en el juicio cuentas a ustedes. Se asustaron y mañana vamos a reunirnos, que es domingo, todos te vamos a esperar. Vengan, por favor, así. Y al día siguiente han ido pues el pastor, los ancianos, llevando Biblias, como 7, 8 personas fueron. Yo no fui porque era domingo y yo trabajo en Pisa. Y era Cacacollo. Y así nació la iglesia Cacacollo. Ahora casi el 80, casi 90% son adventistas. Ese es un testimonio vivo cuando incluyemos, pensamos a propósito incluir a alguien que tú no conoces, pero tienes que correr antes que se vaya. Gracias. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Ahí está un grupo, ¿no? Que no está cerrado, diremos que está abierto, ¿no? Gracias a que Dios utilizó a nuestro hermano para poder conectarse, ¿no? Y después respondió los líderes y de ahí se formó pues la iglesia que hoy en día es la iglesia de Caracol, es una iglesia grande, ¿no? Casi todo el pueblo se convirtió, ¿no? Se hizo adventista. Bueno, ahí está, hermanos, los ejemplos y la práctica, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a ver este problema que se presentó en la iglesia ahí en el tiempo de Pablo en Corinto, en la iglesia de Corinto. Vamos a ver, ¿qué dice aquí la lección? Dice la exhortación de Pablo. Entonces aquí, hermanos, viendo este problema, aquí como estamos analizando, viendo este problema, ¿no? De grupos cerrados, entonces exhorta a Pablo, pues, ¿no? Exhorta a Pablo, o sea, llama la atención, ¿no? Así como ahora estamos hablando, la exhortación de Pablo a que no haya, pues, entre ustedes divisiones, o sea, formar grupos, o sea, que se vayan, que se dividan, ¿no? Otra de las, de repente, el hecho de estos grupos cerrados, también una causa también podría ser, como vemos acá, es que había un grupo, otro grupo y otro grupo, ¿no? A eso de repente le podemos llamar también que son grupos que se cierran, pero ¿en base a qué se cierran, no? Ah, no hay entre ustedes divisiones, dice, habían divisiones, ¿no? O sea, aunque la iglesia debe ser una sola, pero se había dividido la iglesia, pues, ¿no? Antes dice, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces aquí está ya indicando de que el problema es que están desunidos, ¿no? Aparentemente se puede estar unidos, pero aquí por el consejo dice que estén perfectamente unidos en una misma mente, o sea, que la mente sea la misma, ¿no? ¿No? En este caso el propósito sea el mismo, ¿no? O es que, bueno, en este claro, el Señor Jesucristo como cabeza, ahí está, ¿no? El que dirige, entonces sus propósitos debe estar en todos, ¿no? Y un mismo parecer, ¿no? Entonces no es mi opinión, la opinión de un hermano, de algún líder, ¿no? El que debe prevalecer, ¿no?
sino que el Señor, ¿no? Su propósito, que es traer almas o hacer discipulado, ¿no? Discipulado y todos con ese propósito de hacer conocer el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Como hemos puesto ejemplos, las circunstancias ahí de reunirnos en la iglesia o en la calle. Bueno, cada persona tenemos un entorno y pues estar juntos, ¿no? O unificarnos, ¿no? O invitar también a la iglesia. Primera de Corintios 1:10, ahí menciona esto, pero aquí lo transcribí, ahí está. El versículo en esta versión dice, hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros. O sea, nos está haciendo que nos pongamos de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Ahí está aclarando bien, hermanos. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Así como nuestro hermano Marcelino estaba indicando, hermanos, sí, pues yo también me pongo a pensar de que ahí en el grupo donde estábamos, ahí, llamamos el grupo Quechua, creció grande, era la iglesia Quechua ya, ¿no? O sea, me imagino que se formó porque era una clase en la escuela sabática, seguramente clase quechua, y creció, pues, ¿no? Creció y pues se volvió, era abierto y creció así, ¿no? Y cuando yo estuve ahí en este grupo, veía que en este caso no estaba cerrado, sino estaba abierto en el sentido de que eh, todos participábamos, ¿no? Todos participábamos, invitados todos, ¿no? Para participar de la actividad misionera, ¿no? Esa era la característica, ¿no? Bueno, es el propósito, ¿no? Que Dios nos da. Como decía Marcelino, de dos en dos se iba a predicar, incluso desde el día viernes se iba a determinadas comunidades como es Cajacollo, Yaquepata, Callarrayán, todas las comunidades ahí de Pisa y por todos sitios. De dos en dos nos íbamos, ¿no? A veces viernes y nos quedamos, ¿no? A dormir ahí con los hermanos de esas comunidades. Bueno, no había todavía iglesias, pero ya pues estaba predicando y así, ¿no? Y otros el día mismo, el sábado mismo tempranito, yendo, ¿no? A visitar y animar a ese grupo que se está formando. Y lo bueno, hermanos, es de que había una misma idea, unidos por la misma idea, un mismo propósito, un mismo propósito. Y entonces creció pues grandemente, creció hermanos, grande la iglesia. Grupos, cualquier cantidad por Valle Sagrado de los Incas. Ahora, en la vida práctica, después cada uno va pues a diferentes lugares, a veces por diferentes razones, o se van formando otros grupos. Y, y yo me doy cuenta de que si no crece la iglesia, no crecen nuestras iglesias, justamente es por este problema, ¿no? No hay una misma idea, no hay un mismo propósito. ¿Cómo nos dividimos, hermanos? Porque a veces no me agrada, no me gusta de repente el hermano, la hermana, entonces empiezo a hablar mal del hermano o de la hermana y pongo en la mente de este grupo de hermanos que me escuchan, ¿no? Pongo en su mente ya esas ideas. Y entonces cuando lo ven a esa persona, a ese hermano, lo ven, como le he metido en su cabeza esas ideas, lo ven así ya bajo ese lente, ¿no? Ah, este hermano es así, 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 así me han dicho. Puede ser mentira todo eso, ¿no? De repente una falsa apreciación, ¿no? Que en el fondo no es así, ¿no? Pero ya en el corazón las personas o los hermanos se cierran, ¿no? No, no, dice que esa persona es así, ese pastor es así, ese líder es así, no, no me voy a juntar con ellos. Entonces, y así, se divide la iglesia, ¿por qué? Porque ya hay diferentes ideas,
diferentes ideas. No, el hermano es así, 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 así. Ya pues ya no hay esa confianza. Entonces cuando se dice, ya vamos a ir a predicar por acá, ¿quién te va a hacer caso? Por más que seas pastor o seas un líder, nadie ya te hace caso, nadie. O sea, ya no tienes pues esa, ¿cómo le llaman? No, si no te van a hacer caso, ¿no? En las actividades que se va a organizar y todo, no se puede hacer nada, pues. Hermanos. Y así la iglesia queda, pues, ¿no? Muere. Ese grupo de hermanos muere o se estanca ahí, ¿no? Se estanca y no va a crecer. Nos estancamos allí. Bueno, eso es lo que he estado viendo, ¿no? No sé si tu hermano también te has dado cuenta, ¿no? Si hay un grupo donde estamos diciendo tiene la misma idea, los mismos propósitos que son de Dios, la iglesia sí o sí tiene que, crece, pues crece, hermanos. Crece. Y Dios, incluso como está dirigiendo, trae más personas por acá, por allá, y así, crece, ¿no? Bueno, es lo que visualizo en la práctica, hermanos, ¿no? No sé, tú también puedes, hermano o hermana, em, comentar, preguntar también, hermano. ¿Qué más dice nuestra lección? Acá dice, hermanos, domina. Bueno, en este caso estamos hablando, hermanos, de esta exhortación que Pablo hace, ¿no es cierto? Que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O es las mismas ideas, ¿no es cierto? Unidos, ¿no? Con las mismas ideas y los mismos propósitos. Entonces, esto es, este problemita, esta exhortación, hermanos, comienza ahí en el libro de la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, ¿no? Y se habla de este problema. Hay 4 capítulos de este libro, ¿no? No solamente los 4 capítulos. En otras partes también se sigue hablando, ¿no? De este problema y la solución también, ¿no? Cómo solucionar ese problema. Por eso dice, domina los 4 primeros capítulos de Primera de Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de la carne. Entonces está preocupado ahí Pablo y él ve que solamente estando unidos se puede avanzar, ¿no? Puede crecer la obra de Dios. Pues. Eso es importante, hermanos, entonces buscar la unidad. Entonces, ahora las preguntas que pueden surgir, entonces, ¿cómo buscamos la unidad? ¿Cómo hacemos ahora la unidad si hay este problema en nuestra iglesia o en nuestro grupo, ¿no? Aquí nos dice, a ver, lean en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 17. Justamente hay preguntas acá. ¿Cómo nos ayuda este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 17? ¿Cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo, absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? ¿Qué les parece? Miren, aquí ya nos va guiando, ¿no? La pregunta, el problema de que es absurdo. ¿Qué cosa es eso de absurdo, no? Formar grupos en torno a líderes locales, ¿no? Es más, miren, grupos en torno a líderes locales. ¿Cuál es la solución de Pablo? Bueno, hermanos, tal vez acá también vemos de que Moisés, cuando Dios mediante sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Entonces él estaba ya, pues, ya salieron al desierto, cruzaron el Mar Rojo y todo. Eran millones de personas, ¿ah? Y había un solo líder, pues, y el único líder era, pues, prácticamente Moisés. ¿Cómo una persona puede liderar a millones de personas, no? Y dice que había una cola tremenda porque todos tenían problemas, pues, ¿no? Una, para todo el día, ni todo el día alcanzaría, ¿no? En solucionar problemas de este hermano, de otro hermano, de otro hermano, y así. Millones de personas, ¿no? Y estaría tan estresado, pues, Pablo, ¿no? Tratando de resolver los problemas de cada
cada persona, ¿no? De sus millones de personas, dedicado a eso, ¿no? Soluciona problemas. Entonces su suegro Jetro de Moisés, le dice, estás haciendo mal. Así no vas a, ya te vas a cansar, no vas a tener fuerza, te vas a enfermar. No estás haciendo mal. Lo que tienes que hacer, mira, es formar grupos de 10 me parece que es, de 50 de 100 y así, agruparlos así, digamos, ya aquí hay 10 un grupo de 10 otro de 10 otro de 10 otro de 10 digamos, hay 5 grupos de 10 ya hay 50. Entonces va a tener un líder de cada de 10 y de los 50 hay un líder y se formarán pues, dos de 50 100 ya ahí está, tendrá otro líder y así los grupos, así tienes que organizarles. Y los líderes tienen que ser consagrados, así como tú tienes que ser consagrados. Ahora, ellos van a resolver los problemas, pues a ellos vendrán sus líderes. Y, y si no pueden resolver su líder, digamos, de 10 irá pues, al líder de 50 para que resuelva el problema. Si no puede el líder de 50 el de 100. Y si no puede resolver ya, pues nadie. Entonces, recién a ti vendrá, pues, para que tú resuelvas el problema, ¿no? Entonces, así le aconsejó, ¿no? Su suegro Jetro a Moisés para organizar. De ahí que la iglesia nos formamos en grupos pequeños, clases de escuela sabática, también que son los grupos pequeños, y así nos organizamos. Pero, hermanos, eso, claro, eso está muy bien. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo tuvo su grupo de 12 y los organizó también para ir a predicar de dos en dos, ¿no? No los mandó solitos, sino de dos en dos. Entonces, pero había siempre un líder, ¿no? Que estaba por encima de todos, era el Señor Jesús, ¿no? Y luego había 500 personas y así. Pues no se perdía de vista, ¿no? El líder que era el Señor Jesucristo. Entonces, claro, y ahora también pues la iglesia, el líder es el Señor Jesucristo, pero nos organizamos de esa manera, pues, ¿no? Las iglesias. Y eso es correcto, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo un grupo podría ser cerrado, ¿no? Entonces, cuando, bueno, esa es una pregunta, ¿no, hermanos? Para ustedes, a ver, comenten, digan, voy a leer texto bíblico y ustedes comenten, hermanos. El problema de Moisés, el liderazgo de Moisés, se resuelve así, con el consejo de su suegro, formar grupos y así funcionó bien. Y así funciona bien también. Pero cuando esos grupos de repente se vuelven cerrados. Voy a leer lo que dice la Biblia, cómo era el problema en sí en el tiempo de Pablo o en la iglesia de Corinto. Quiero decir, dice que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, no, en la Biblia, cuando pongo el ejemplo de Moisés, no creo que ahí, o de repente ha podido surgir problemas de ese tipo, que ahí los grupos hayan dicho, no, yo soy de Aarón. Creo que en algunos momentos había ese problema también ahí, ¿no? De Aarón, incluso Aarón se levantó contra su hermano Moisés. Yo soy del grupo de María, la hermana, ¿no? De Moisés. Y así. Parece que también surgió ese problema en algún momento. O yo soy del grupo de así, un determinado grupo de tal, ¿no? Y, pero cuando se cierra es porque tiene ya sus propios criterios, el criterio de ese líder, pero en realidad lo que primaba aquí en la Biblia más o menos que veo que Moisés siempre era el que líder, todos miraban a Moisés, ¿no? Y claro que detrás de Moisés o por encima de Moisés estaba pues Dios, que a quién tenían que mirar. El problema era que a veces se quedaban mirando a Moisés y ahí había problemas. Desapareció Moisés y entonces, o sea, cuando fue ante Dios, 40 días, y ahí dijeron, ¿y ahora quién va a liderar? Ese es otro problema también, ¿no? Decía, pues, Aarón, tú pues dirígenos.
De repente Moisés ya se ha muerto, solo han comido las fieras ahí en el cerro, no regresa. Y Moisés como líder, hermanos, lo llevó a la idolatría, pues, ¿no? Levantaron un ídolo y, y bueno, o digo, a Aarón, ¿no? A Aarón. Su hermano Aarón es el que tomó el liderazgo, pero los desvió, pues, no completamente. Bueno, eso también los líderes tienen que estar conectados, ¿no? Con el Señor, con Dios, consagrados al Señor. Bueno, problemas que se suscitan, ¿no? Pero en este caso, hermanos, el problema de Corinto era de que había un grupo de hermanos por un predicador tremendo que era Apolos, ahí se juntaron. Los hermanos, no creo, Apolos, yo pienso que este Apolos no es que tenía sus propias ideas, nada, nada. Me imagino que solamente lo apreciaban, como hoy en día al pastor tal, no quiero decir nombres, pero yo veo que hay hermanos que se apegan a tal pastor y lo ven como si fuera Dios, no a ese pastor. Y hay otro pastor también famoso de la iglesia y también lo miran a ese pastor. Pero esos pastores que predican así en dentro de esa iglesia no están divididos, ¿no? Pero sí hay otros que se dicen ser pastores que sí lo dividen, ¿no? Y se cierran, ¿no? Y se cierran bajo ideas, hermanos, levantan los libros del espíritu de profecía y entonces se encierran, ¿no? Sobre todo empiezan a predicar, ¿no? Acerca de la carne de repente, ¿no? Que no se debe comer esto y aquello, y se cierra, pues, ¿no? Y eso es pecado. Y vas a estar condenado ya si comes carne, pues, ¿no? O fijan fecha, ¿no? De la segunda venida de Jesús. Ya han fijado fecha y entonces en torno a eso, de lo que está haciendo, tal fecha va a venir el Señor y se están preparando para esa fecha y pasa la fecha y no llegó, pues, y es terrible también, pues. Pero no es, pues, bíblico eso, no es bíblico. Hemos estudiado todo, la salvación es por creer en Jesús, no es porque si comes carne, no comes carne. Eso podrá influir, ¿no? En tu vida espiritual, ¿no? La comida, ¿no? Pero no por lo que cosa comes o no comes vas a ser salvo, no. Entonces, predicar eso ya pues divide la iglesia y no es bíblico, no es bíblico, ¿no? O de repente, fijar fecha tampoco es bíblico. El Señor ha dicho, nadie sabe la hora, la fecha, ¿no? Entonces, así ha dicho, pero no ha dicho, creo que dicen el año, no sé. Y se les ocurre, pues, no así. Y supuestos pastores, líderes, y con esa idea lo dividen la iglesia, ¿no? Lo dividen la iglesia. Y así, aquí está ahorita, ¿no? La iglesia, así aparecen, ¿no? O con la idea de que ellos son los que trabajan y los pastores que están en la iglesia no están trabajando y así. Entonces los separan, los sacan de la iglesia y hay hermanitos que se están reuniéndose en torno a justamente a las prácticas de los consejos que se dan, ¿no? Dios da a través del Espíritu de profecía. En base a eso tienen sus líderes. Entonces, se llaman también otros, no sé si se llaman reformistas, pero claro. Y así está dividido, pues, hermanos, ¿no? Entonces, estoy hablando de nuestra iglesia y aquí en Corinto había unos que decían, yo soy de Pablo, miren a Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, Cefas, y yo de Cristo, otros decían, ¿no? Entonces aquí dice Pablo, porque ve que a él lo están levantando, ¿no? Como que fuera Cristo en realidad, ¿no, Pablo? Entonces él pues él reacciona y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cristo está dividido así? Fue crucificado Pablo por vosotros. ¿Por qué me están siguiendo a mí o se están poniendo el nombre de Pablo? ¿No? Yo he dado mi vida por ustedes, ¿no? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ah? Doy gracias a Dios porque de repente por eso de bautizarse, me ha bautizado, soy de este hermano, ¿no? Que me ha bautizado, yo pertenezco a este, ¿no? Doy gracias a Dios, dice Pablo, ¿no? De que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. De repente por ahí la división, por bautismo.
También bauticé a la familia de Estefanas de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, dice, no, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces aquí no se está destacando este del bautismo, te parece que por ahí se generó la división, ya, pero Pablo está recalcando que yo he venido a predicar, ¿no? No con sabiduría de palabras, dice, ¿no? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo es consciente y dice, no, yo no estoy predicando con mis propias ideas, lo que yo pienso, mi forma, o como dice el mundo, las tradiciones, las costumbres, lo que dice la gente, ¿no? Los eruditos, lo que dicen, ¿no? Entonces, no, así cuando se predica, no en función a lo que dicen, ¿no? Que se han formado y tantas cosas, no bíblicamente, sino según sus estudios, entonces, ¿qué pasa? Se hace vano, o sea, se invalida, pues, no el mensaje de la cruz de Cristo, o sea, inservible, o sea, no, ese mensaje que se pueda dar de esa manera se hace vano, no, dice. Entonces, Pablo dice las cosas como dice en la Biblia, como está escrito, ¿no? O como Dios le ha indicado. Bueno, entonces, hermanos, ahí los textos bíblicos ahí están, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Ahí está. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? ¿Cuál es la solución de Pablo? ¿Cuál es la solución? Hemos leído el texto bíblico, hermanos, y ¿cuál es la solución? Participen, hermanos. ¿Cuál es la solución? Hermano, Por favor, hermana, a ver, ¿qué solución le da? la solución es solamente ver a Cristo, solamente ver a Cristo, porque, y el ejemplo que Él nos da, porque más adelante también habla acerca de un bautismo, de un solo Dios, de un solo cuerpo, y todo esto relacionado con Cristo. Ujú. Muy bien, gracias, hermana, claro. Un solo cuerpo, ¿no es cierto? Un solo bautismo, ¿no? Y ver a Cristo. Claro, ahí está, hermanos, la respuesta, ¿no? La respuesta. Mm, Hermano, sí, sí, hermano, participe, hermano. eh, cuán importante es, hermano, Ujú, el consejo de Jetro para con Moisés. Y ese consejo viene también para nuestras iglesias. Si bien decimos que el pescado se pudre por la cabeza, es muy importante orar por nuestros directivos, por nuestros líderes, puesto que depende también de nosotros para que ellos puedan cumplir el cometido. Porque el demonio está presto y dando vueltas, dice, rugiendo, buscando a quien devorar. Al demonio no le importa a los del mundo, a las personas que están con él, porque ya están con él. Les importa a los que están cerca de Dios, junto con él, haciendo su obra, y va a querer destruir. Y va a estar siempre metido dentro de la iglesia, buscando a quien devorar. Y, y el demonio es como el cazador, como, no sé, repitamos esta historia. Es, es el cazador que sale a cazar, dispara a discreción a una manada o a una bandada de patos, y los que cayeron muertos, al cazador no le importa, porque están muertos. Hay muchos patos que volaron y desaparecieron rápido, se fueron. ¿A quién les importa? Esos patos que fueron heridos y están aleteando, el cazador empieza a disparar y los mata. ¿Y cuál es el demonio? El demonio busca lugares estratégicos. ¿Dónde es? Los hogares, la iglesia. Como dije, no les importa los que están en el mundo, los que están de parte de él. Y cuando veamos un problema, no veamos al hermano,
Veamos a un demonio que está trabajando también por su parte. Y vamos a visitar a los hermanos caídos, producto de un problema y muchas cosas. Job, y como muchos, es siempre el ejemplo clásico. El demonio cuando fue a Dios mismo, allá, la presencia misma, pues, si tú le das todo, ¿quién no te va a alabar? Y eso mismo se repite en nuestras vidas. ¿A dónde fue? A uno que ama a Dios, busca, aquí está buscando. ¿Por qué no buscó a otra persona? ¿Te das cuenta? ¿O nos damos cuenta? Entonces, pidamos a Dios sabiduría, que cuando surge un problema dentro de la iglesia, seamos sabios para resolver el problema y podamos apoyarnos y estar siempre juntos. De eso se trata, hermanos, de ayudarnos unos a otros, levantarnos y seguir en el camino. Porque el camino siempre va a haber piedras, va a haber problemas, va a haber cosas, porque el demonio está metido allí. Bendiciones, hermano. Muy bien, gracias, hermano David. También estaba viendo el chat, ¿no? Su hermano comentaba de que sí, pues los consejos del Espíritu de Profecía, la Reforma Pro Salud es importante, ¿no? Practicarlo, la alimentación es importante, ¿no? Y, por ejemplo, el consumo de las carnes que se menciona influyen bastante en la vida espiritual de una persona, ¿no? De lo que comemos nos enferma, ¿no? Hoy en día pues el trabajo que podamos hacer para Dios también se resta, ¿no? Bueno, por eso Dios se ha preocupado como un buen padre nuestro y nos aconseja, ¿no? Todos los consejos poner en práctica. Eso es muy importante. Influye, sí, en nuestra vida espiritual, ¿no? Importantísimo, ¿no? Porque Hermano Dios Augusto. sabe. Y termino la idea, hermanita, solamente que a veces no, pero de todos estos consejos no tomar una, o sea, concluir de que de repente una afirmación que ya va en contra de la Biblia, ¿no? Eso a veces se ocurre, a veces se nos puede ocurrir a nosotros eh, no concluir con con un, ¿cómo diríamos? Como que si fuera un principio, ¿no? Esto, pero en sí no es, ¿no? Pero sí, claro, influye, como estoy indicando, eso es así, ¿no? Pero concluir a veces cosas que ya va a contradecir la Biblia no es bueno. Sí, hermana Mónica, participa. Eh, bueno, bueno, nuestro hermano Juan Manuel era el que hacía el comentario allí. Y el problema no está, hermanos, en que se hable o no de la, de la alimentación. Nosotros mismos acá hicimos un grupo donde estudiamos el libro, eh, ay, se me fue, Consejos sobre el régimen Régimen. alimenticio. Ajá. Y resulta de que resultó bastante beneficioso, o sea, cuando uno lo estudia para querer aprender, para querer hacer cambios en la vida, el problema está cuando uno con soberbia, aquellos que tienen más conocimiento a lo mejor o que llevan más tiempo que uno en ese cambio o que ya lo hicieron y tienen ese sentido de superioridad sobre los demás. Y creo que allí está el problema, ¿cierto? Cuando existe soberbia, orgullo, nosotros con amor debemos enseñar a los hermanos. De hecho, cuando hacíamos este curso siempre decíamos, son consejos que el Señor nos da a cada uno y que cada uno debe tomar en conciencia. No debemos imponerles a otro nada porque el Señor a nosotros no nos impone, es decir, no nos obliga. Él quisiera que nosotros hiciéramos todos estos cambios, claramente. O sea, si él pudiera obligarnos, que podría, lo haría, pero nos da esa libertad del libre albedrío, ¿cierto? Para elegir lo bueno, lo malo, para que le escojamos diariamente a él. Y creo que ese es el mayor problema de los grupos separatistas, el querer imponer una visión de algo. Si podemos enseñar, pero lo primero, lo primordial, ¿cierto? Es el amor por las almas. Cuando nosotros pateamos el panal,
difícilmente vamos a sacar miel. Lo más probable es que las abejas nos dejen todo picoteado, ¿cierto? Entonces, debe ser dulce el querer aprender. Ahora estamos estudiando otro libro, si Dios lo permite. Hoy sí tenemos la reunión, ¿cierto? Mente, carácter y personalidad. También no es una imposición de lo que usted debiera hacer, son los consejos que el Señor nos da a través de su sierva también. Entonces, eso con respecto a lo de la alimentación. Lo otro que dice aquí nuestro hermano Juan Manuel es que la solución es mirar a Cristo. Y tiene mucha razón en eso, ¿cierto? Ser firmes en la junta para deshacer los grupos que se formen en la iglesia que estén actuando mal. Hay que actuar con firmeza, pero con amor. Eso, mi hermanito. El hermano Juan Manuel nuevamente dice, hermanos queridos, gracias por la lección, ya se tiene que ir. Saludos, mi hermano, que le vaya muy bien. Eso, mi hermano, justo. Amén, amén, amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, ¿no? Sí, pues hermanos, sí, sí, Bueno, al Julio, fin. Sí, sí, hermano Marcelino. solamente añadirle lo que comentó nuestra hermana Mónica, casi digo Erika, Mónica, también pensar de que el dejar la carne, todo eso sea eh, la forma como tenemos que salvarnos, eso es el error. Porque en los grupos separatistas, llámense los internacionales, bueno, se ponen nombres reformistas, no sé, cosas así. Ellos no admiten a su iglesia si no han dejado la carne. O sea, en otras palabras, es eh, para ellos como que el vegetarianismo les salva y paran, como dice la hermana, mirándonos de arriba para abajo, no, mira cómo visten, mira cómo comen, mira. Ellos no van a entrar al reino de los cielos, más o menos así, pero la señora, la sierva del Señor dice que un cristiano, un adventista, tiene cuatro pilares, cuatro, oh, así como la casa tiene cuatro esquinas, ¿no? O una mesa tiene cuatro patas. eh, si uno, si está así una pata, caerán las cosas de arriba. Igual, un adventista, un cristiano cabal tiene cuatro, y es el santo estado del matrimonio uno, el santo sábado dos, el, la forma pro salud, o sea, nuestro cuerpo como templo de Dios tenemos que alimentarnos con cosas que corresponden. Y por último, los santos diezmos también. Si estos cuatro, uno de ellos falta, ¿cómo voy a yo decir que esto estoy haciendo yo, soy mejor que el otro? No. Quiero decir que la familia, también la unidad es completa. Y si no estoy amando a mi semejante, le estoy criticándolo, ¿cómo puedo decir que yo estoy ya, uno de los pilares está caído? Y si no quiero devolver los diezmos, las ofrendas, no quiero apoyar en la... No, ¿cómo puedo? Los cuatro tienen que estar. Entonces, allí sí realmente puedes decir que estás firme, pero ni siquiera para mirar a los demás, yo soy mejor que tú, no. Solamente Jesús es el juez. Nosotros no somos quienes que decimos, yo soy mejor que no. Solamente Dios. Debemos ser humildes, amén. Así como Jesús nos enseñó a ser humildes. Claro, hay que crecer en todo aspecto para la armonía de nuestro testimonio frente al mundo, porque por testimonio será predicado el Evangelio. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, eso es así, ¿no? Eso es así. Solamente acá una aclaración, nada más que una aclaración acá, hermanos. Eh, una persona, cualquiera de nosotros, podemos ser muy fieles en el diezmo, también guardando el sábado, también la reforma pro salud y también la familia. Pero, hermanos, justamente el problema que surge y surge en Pablo y surge en las iglesias
es que todo eso no te va a salvar, no te va a salvar. Tú puedes practicar todo esto, pero no te va a salvar. La mancha de tu pecado sigue delante de mí. Practica todo esto, lo que estás, de lo que se te está diciendo, pero no te va a salvar. No, te vas a perder. Por ejemplo, los judíos, ¿quién como ellos? Ellos practican, ¿no? O sea, ellos se imponen y practican. Claro, en este mundo son lo máximo, en salud, en todo, ¿no? En diezmo. ¿Quién puede practicar mejor que ellos en diezmo? Guardando el sábado, cierran todas sus tiendas, todos. ¿Quién les puede ganar, no? O familia, enseñan a sus hijos, como dice Dios, ¿no? Y reforma profesional también, bueno, en este caso sí, una reforma profesional también, por supuesto, porque se guían por la Biblia. ¿Qué van a ellos ni tocar la carne, por ejemplo, de cerdo, estas tantas cosas? Hermanos, pero están perdidos, están perdidos. Entonces, eso es el problema también que Pablo tenía. Quería hacer las cosas, sí, y lo hacía, pero estaba perdido. Miserable de mí, hombre de pecado. Decía. Entonces él descubre de que la forma correcta de hacer las cosas era mirar a Cristo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir, hermanos? O sea, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo? Y es nuestro problema en la iglesia. Es una cosa, por ejemplo, es de que, bueno, el ejemplo, ¿no? Que siempre hemos repetido que un pastor cuenta de una esposa, creo que 50 años de matrimonio, dice, pastor, está viendo aquel hombre, ese es mi esposo. 50 años de casados tenemos. Y yo he sido la esposa perfecta, dicen. A mí me han dicho que haga así, así, la esposa perfecta hace así, esto, así, y yo he hecho todo eso. He hecho todo eso así. Soy la esposa perfecta. Qué bien, le felicito. Pero quiero decirle una cosa, pero no amo a ese hombre, no le amo. Pero ¿cómo vas a decir eso, no? Que no le amas si 50 años has vivido. Se puede hacer, mira, 50 años hacer ser una esposa perfecta, sí, pero sin amor. O sea, el problema es ese, hermanos. Por eso a veces cuando se conversa con los pastores y todo eso, ¿no? Simplemente es asunto de mirar, predicar a Cristo crucificado. Cuando uno lo ve y lo ama, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia natural, eres fiel en el diezmo, en el sábado, tu familia, la reforma pro salud. Todo viene como consecuencia de que estás mirando a Cristo y Cristo está en tu corazón. Es automático. Todo eso es automático. No al revés, no al revés. No te conectes como dicen, no, que es la vid, Jesús. No te conectas, pero todas esas cosas humanamente puedes hacer. Pero esos frutos son pues artificiales, no lo que el hombre está haciendo, ¿no? Sin Cristo no resulta. Por eso siempre vamos a ver, ¿no? Si alguien conoce a Cristo, está viendo con hermanos, no va a importar si le escupen en la cara, le golpean, le insultan injustamente, ¿ah? Esa persona que conoce a Cristo va a seguir a Cristo. ¿No? No importa lo que es, aunque le crucifiquen porque ama a Cristo, porque ve a Cristo. Y eso es lo que todos los cristianos de verdad han seguido. Pablo, Pedro, todos así. Ahí es. Ese es el asunto, es Cristo. Cuando uno ama a Cristo, o sea, a Dios, ¿no? Entonces, automáticamente todos esos cuatro pilares se cumplen, pues, hermanos, ¿no? Pero no se debe hacer al revés, ¿no? A veces nosotros podemos estar enseñando, tienes que ser fiel en tu diezmo, en sábados, pero no conocen al Señor, está bien, lo van a hacer y se van a beneficiar en esta tierra y todos van a estar felices, pero no van a tener la salvación, no van a tener la salvación. Entonces, eso es lo que entiende, ¿cómo se llama Pablo? Por eso el problema que había ahí también, no están mirando a Cristo, ya están mirando a los hermanos. ¿No? A Apolos, a Pedro, a Pablo. Entonces, ese es un problema, ¿no? Que hay que hacer mirar a Cristo, ¿no? En Él está todo, ¿no? Bueno, voy a terminar leyendo, hermanos, los comentarios, dice así, y si quieren participar, participen. Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utiliza los términos griegos gisma
división, ¿no? Esos términos de división que había, ¿no? Que está en 1 Corintios 1:10, eris y contienda también, ¿no? Esas contiendas que había, ¿no? En 1 Corintios 1:11. El sustantivo isma, así como el verbo hizo, o que significa dividir, dice, es utilizado en otras partes del Nuevo Testamento para describir las diferencias de opinión que dan lugar a facciones. Miren, las diferencias de opinión dan lugar a división, a facciones, no dividirse un grupo por acá, por allá. A su vez, el sustantivo eris aparece con frecuencia en las listas de conductas impropias que los cristianos deben evitar. Bueno, hermanos, pero por otra parte, lo que veo es, ¿no? El Señor también, ¿no? Su prédica genera, pues, división, ¿no? Porque dice, ¿no? El que no recoge conmigo, desparrama, ¿no? El que no está conmigo, bueno, simplemente está pues con el enemigo, con el enemigo. Hay dos grupos nada más, ¿no? Y hay una división, ¿no? Hay una división. Entonces el Evangelio, por supuesto, también pues hace eso, ¿no? El Evangelio, de hecho, ¿no? El que cree va a ser salvo, el que no cree ya es condenado, ¿no? Entonces genera una división. No es que tampoco, ¿no? Por más que uno no quiera ser salvo, a la fuerza se le va a salvar, no, pues. Entonces, eso también habría que ver, porque en este caso Pablo predica tal como dice el Señor ahora. De hecho, justamente reacciona a la gente, pues no, frente a la prédica que hace Pablo, y lo quieren matar, sobre todo los judíos, pues no, buscan matarlo, ¿no? Y así, y claro, y dentro de la iglesia también hablaban mal de Pablo y todo, ¿no? Pero él seguía, ¿no? Con lo que es Cristo y el Cristo crucificado, ¿no? Bueno, es así también, pues, hermanos, ¿no? Que como dice en la iglesia, también va a haber trigo y también cizaña. Bueno, eso también, pues, hay que tomar en cuenta. Bueno, eh, dice aquí, a su vez, el sustantivo aparece con frecuencia en las listas de conductas impropias que los cristianos deben evitar. ¿Ah? Entonces, hay conductas impropias que debemos evitar, pues, ¿no? Dentro de la iglesia. Sí, hermanos, claro, habría que reflexionar y pensar cuáles son esas conductas impropias. Lo que de repente debemos evitar, lo que yo estoy pensando es que las bromas, a veces las bromas, no, de repente uno hace una broma así con la finalidad de reírse, no estar no, en ese ambiente, pero no todos van a entender una broma, ¿no? Y esa broma viene, no surge siempre en base a una mentira generalmente, ¿no? O una suposición, y a veces podemos estar sembrando algo negativo. Puede generar división y así. Entonces, habría que cuidarnos de eso, decía, ¿no? Por eso la cortesía es muy importante, ¿no? Cortés, el respeto, ¿no? En el trato que se haga con todos. Y lo otro es que el chisme que ya hemos estado comentando, ¿no es cierto? El hablar mal de repente de algún hermano, hermana, sembramos en la cabeza de los demás esas ideas y ya se divide también la iglesia, ¿no? Dos cosas que ahorita yo visualizo y digo que eso habría que evitar, como también estamos leyendo, ¿no? Aquí más textos bíblicos, hermanos, que otros pecados son enumerados junto con el de la contienda, ¿no? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es eso? Vamos a ver textos bíblicos acá. Empezamos con Romanos 1:29. Habla de que están atestados, o sea, mm, atestados, dice, de toda injusticia, o sea, ah, ¿cómo diríamos, hermanos? A ver. O sea, se está mostrando pues ahí la costumbre ahí, injusticias dentro. O sea, ahí está abundando, abunda, ¿no? Dentro de la iglesia, hermanos, injusticia. ¿Cómo puede haber eso, hermanos, dentro de la iglesia? Eso es lo que yo me ponía a pensar, ¿no? Y no, 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 no me imagino eso, ¿no? Una iglesia donde hay injusticia, pero cuando hay injusticia y cuando veo que hay injusticia, pues hay mucha, es como una enfermedad dolorosa, un cáncer, y veo que así no se puede seguir. Por eso tenemos que hacer la Santa Cena, arreglar, ¿no? Toda injusticia y todo, ¿no? Para que no haya, pues, o de repente, como dice ahí en Corinto, dice, había fornicación, pues, hermanos, imagínense fornicación.
atestados, y común era pues eso de la fornicación y todo, ¿no? Dentro de la iglesia, entonces había perversidad. ¿Qué es eso de perversidad, hermanos? No, había dentro de la iglesia esa perversidad, perverso, ¿no? Avaricia. Entonces, habían seguramente hermanos que estaban con su propósito de acumular dinero y dinero y dinero nada más, ¿no? Y no utilizarlo tampoco para bien, ¿no? Maldad. Dentro de la iglesia había maldad, dice, atestados también había o sea, abundaba la maldad ahí en la iglesia, ¿no? Atestados. Llenos de envidia. Entonces, dentro de la iglesia había envidia. Tal vez por eso, hermanos, Pablo está un poco desanimado, ¿no? Que acá no se puede hacer obra, ¿no? Injusticia, llenos de injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Homicidios, hermanos. No solamente se mata, no así con armas, sino con insultos de repente, ¿no? El bullying. Habían contiendas, eso es lo que estamos viendo en primer lugar, ¿no? Engaños, se estaba engañando un hermano con otros hermanos y malignidades. Miren, todo lleno de todas las cosas que hemos mencionado, había, dice ahí en Corinto, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad. Así es tu iglesia, hermano, así es nuestra iglesia, donde estamos reunidos. ¿Hay eso? ¿No hay eso? Es un poco preocupante personalmente para mí, pues si veo algo que hay, entonces hay que arreglarlo. Inmediatamente, no esperar, ¿no? De ahí que nosotros vamos a tener nuestra Santa Cena en esta semana, este día viernes, vamos a tener ya media semana de reflexión tendremos, si nos visitaremos. Bueno, Romanos 13:13, andemos como de día, dice, honestamente. Y eso es lo que tiene que ser así, ¿no? Andar como de día, ¿cómo es eso, hermanos? ¿Ah? O sea que no esconder nada, pues, ¿no? Porque está a la vista de Dios todo, ¿no? ¿Cómo vamos a esconder, no? De las personas se puede esconder. Entonces, andemos como de día es que así, ¿no? Libres. Si hemos pecado, hemos hecho, hay que pedir perdón, pues no hay que pedir perdón. Y andar como de día, ¿no? No como escondiéndose como Adán y Eva escondidos detrás del árbol, ¿no? Porque habían pecado. Entonces, andamos de día cuando hemos arreglado cuentas con Dios, con nuestro prójimo, entonces estamos felices, ¿no? Andemos como de día, honestamente. Y acá nos aconseja no en glotonerías. Aquí está nuestro problema de repente, de algunos de nosotros, de repente estamos comiendo de más. O sea, no estamos, justo ayer una hermana nos hablaba de la crono bio, no sé, bio, no sé qué. O sea, la alimentación en sus horas, ¿no? Qué comer, qué no comer, cuándo hacer los ejercicios, cuándo descansar, todas esas cosas, ¿no? El tiempo, en qué momentos, ¿no? Y a veces la glotonería es que nosotros todo el día estamos picando una cosa, otra cosa, comiendo esto. Y lógicamente, pues no, eso genera, espiritualmente nos hace daño, pues no, nos hace daño, no funciona bien nuestra mente, más está trabajando el estómago y la mente como dormidos, estamos como borrachos, pues no. Y ya aquí las borracheras. Está diciendo la Biblia, andemos como de día, no como de noche. Honestamente, pues no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Bueno, hoy en día, hermanos, pues las lujurias, lascivias, ahí está el internet, ahí se muestran lujurias, lascivias, todo, ¿no? Los pecados ahí como que te van capacitando para que seas un glotón, para que seas un borracho, para que seas lujurioso, lascivo. Ahí está el internet, el enemigo está trabajando arduamente. Casi el 100% de las cosas que se presenta ahí, no, es eso. Se genera pues desde allí, ¿no? Y uno que está mirando así, está implementando esas cosas. Y sin querer ya pues va a funcionar de esa manera. Primera de Corintios 3:3, porque aún sois carnales, dice. No, otra cosa que nos está diciendo, no, carnales. O sea, estamos pensando solamente en la carne, ¿no? O sea, en los deseos carnales, ¿no?
Entonces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Entonces, cuando uno es carnal, cuando estamos con celos, nos estamos dejando llevar por los celos, o estamos peleándonos unos con otros, los hermanos, con disensiones, no estamos de acuerdo. No sois carnales y andáis como hombres, ¿no? De este mundo, ¿no? Todo eso tiene que desaparecer, hermanos. ¿Y cómo vamos a ir a vivir al cielo con el Señor así, llevando celos, contiendas, disensiones? No, pues acá tenemos que dejar de ser carnales, ¿no? Así como Cristo murió en la cruz, también el hombre de pecado debe morir y debemos vivir para Dios. Que Dios esté en nosotros, ¿no? Pues me temo, dice otro pasaje, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, dice. Pues me temo que cuando llegue no sale tales como quiero, dice, ¿no? O sea, Pablo seguro va a llegar, ¿no? Y dice, no, no os halle tales como quiero, ¿no? Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. No quiero que ustedes me encuentren a mí. Cuando yo venga a ustedes de esta manera, que haya pues entre vosotros, nos está diciendo que no haya pues entre vosotros contienda. Cuidado, que voy a venir, vengo a ustedes y voy a encontrar contienda. Entonces, que no haya pues contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbios, tesor. Claro, si alguien está viniendo un pastor a la iglesia, pues está todos dispuestos ya a ver ahí, nos va a capacitar para trabajar, no, y vamos a presentar, pues es nuestro problema, es esto, aquí hay envidia, aquí hay división, y el pastor que se va a ocupar de eso, y entonces ya no se va a hacer la obra misionera, ya no se va a hacer eso, y a veces la iglesia está ocupada solamente en eso y no se está haciendo el trabajo misionero justamente por estos problemas que no. Gálatas 5:20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, hermanos, miren cómo era la iglesia de Corinto. Era así, había de todas estas cosas y había que resolver todos esos problemas. Pero la solución, hermanos, como habíamos dicho, es mirar a Cristo, entender a Cristo, Cristo Jesús crucificado. Y cuando lo llega a entender, ve el amor de Dios, lo ama, entonces de por sí nomás desaparece todo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, todo desaparece. O sea, eres un hombre nuevo, pues cuando miras a Cristo, andas con Cristo, estás con Cristo, entonces de por sí desaparece todo eso, ¿no? Desaparece completamente. Entonces el problema está ahí, ¿no? No mirar a Cristo, sino estar mirando a hombres, al pastor tal, al hermano tal, entonces y ahí nos vamos a estar peleando unos contra otros, porque a quién hay que mirar es a Cristo, no al pastor, no al hermano, no a la hermana. Los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron pues a la luz incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. Mira, hasta demandas judiciales había, hermano, dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia. Ahí está, miren, 1 Corintios 6:1 al 3 dice, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene un pleito con alguien se atreve a ir al tribunal de los que no son aprobados por Dios? ¿Qué les parece, hermanos? Miren, problemas dentro de la iglesia y ese problema dentro de la iglesia llevando ya al juzgado, ahí al palacio de justicia, donde ni conocen a Dios allí, ahí, ¿cómo vas a resolver el problema ahí? Pablo, miren, Pablo está diciendo, inspirado por Dios, ¿por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Por qué no el pueblo de Dios, la iglesia, los líderes, todos que están consagrados a Dios, ¿no? Entonces da pues las decisiones correctas. Esta es la solución, ¿no? Y el problema se resuelve ahí. ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? O sea, imagínate, hermano, tú vas a juzgar, tú vas a ser juez, Dios te va a poner como juez, dicen, ¿no? Entonces, y ahora no puedes resolver esos problemas y van a tener que llevar al mundo y los que no conocen a Dios van a tener que resolver ese problema. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Pues, ¿para qué está? ¿Ah? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, miren, si nos está dando ese poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños?
¿ah? Los asuntos que están ahí. O sea, pero ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A que en base a la Biblia, al conocimiento de la Biblia, lo que dice, los mandamientos de Dios, todo, eso es lo que resuelve por los problemas, hermanos, porque no se pone en práctica, de repente uno se metió en problemas, pero hay que ponerlo en práctica, pues, sobre todo que Cristo esté ahí, ¿no? Para resolver el problema, ¿no? La presencia de Cristo, va a haber perdón, ¿no? Reconciliación y tantas cosas, ¿no? Cuando la palabra de Dios va a iluminar ahí, ¿no? Con la presencia del Señor Jesús. Entonces, la iglesia debe resolver los problemas, ¿no? En base a la palabra de Dios. Ustedes saben que en el futuro, dice, ustedes saben que en el futuro vamos a juzgar los ángeles. Hermanos, mire, hasta qué vamos a llegar, dice, nosotros vamos a juzgar a los ángeles que han caído. Vamos a ser sus jueces de los ángeles que han caído. Vamos a ser jueces. Con mayor razón, pues podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, ¿cómo estos problemitas que se presentan no vamos a poder resolver? Claro, en base a la Biblia. Para avergonzarlos, los digo, dice, ¿no? Así afirma Pablo, pues en 1 Corintios 6. Ahí está. Digo esto para que les dé vergüenza, para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni uno sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. No hay ni uno que pueda resolver estos problemas entre los creyentes. No, miren, para vergüenza les estoy diciendo esto. Entonces, bueno, dice el comentario. Acerca de estas demandas entre los miembros de la iglesia, de hecho, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebraban la cena del Señor. Incluso en la cena del Señor, hermanos, problemas. ¿Cómo, pues, hermanos? Mire, si la cena del Señor es para humillarse, pues lavamos los pies de nuestro prójimo, pedimos perdón unos con otros. Sí, eso es así. Entonces, ahora, si estamos, y ahí en eso, en esa ceremonia de reconciliación, ahí todavía seguían los problemas. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a leer qué dice ahí, 1 Corintios 11, 17, vamos a leer hasta el 22. Ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, Pablo, pues ¿cómo va a felicitar? No los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. Imagínense, la reunión del sábado, más problema. O una junta de iglesia, más problema. Hasta la Santa Cena, problema. Todas las reuniones, problemas. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo les voy a felicitar a ustedes? Problema en todo, en vuestras reuniones. ¿Les hace daño peor vuestra reunión? En primer lugar, dice, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, reunidos, divisiones. Y me temo que hasta cierto punto sea verdad, ¿no? O sea, le cuentan a Pablo, pues así, ¿no? No hay duda de que habrán diferencias entre ustedes, claro. De hecho, no todos somos iguales, ¿no? Como el cuerpo, ¿no? Mano es diferente del pie, ojo de la nariz, del oído. Unos somos como la mano, otros como el ojo y así como nariz. Bueno, eso así tiene que ser también, pues, pero en todo el cuerpo hay unidad, pues el cuerpo, todo funciona unido. No hay duda de que habrán diferencias entre ustedes. Sí, así es como se identifica a los que son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor. Miren, les está diciendo, ustedes se están reuniendo y en realidad no están compartiendo la cena del Señor. Porque cada uno come sin esperar a los demás. Bueno, en esa cena, hermanos, pues ya era como una, ¿cómo diríamos? Como una comilona, no sé. Entonces, unos quedan con hambre, ¿no? Mientras otros beben hasta emborracharse. En la cena hay que tomar el vino sin fermentar, pero claro, seguro preparan bastante y ya se tomaban ahí hasta emborracharse, ¿no? Porque eso se fermenta pues en el estómago, ¿no? Y se convierte en alcohol. Pero en la Santa Cena no es para eso, sino es para arreglar. Ese es un símbolo de la sangre de Cristo y una copita en el templo. No sé cómo harían en Corinto. En Corinto lo habrán ya pervertido, pues, esta Santa Cena, ¿no? Y ya era para comer
para tomar vino, emborracharse, para ellos eso era la Santa Cena, seguro, pues no lo han degenerado, ¿no? Y no podemos hacer eso en la iglesia, pues hermanos. ¿Acaso no tienen dice, ¿acaso no tienen casa donde comer y beber? Miren, Pablo está llamando la atención. ¿Acaso no tienen su casa donde comer y beber? Es que menosprecian al pueblo de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. O sea, ¿qué les pasa, no? O sea, vienen a la iglesia hacia la Santa Cena y hacia avergonzar o menospreciar al pueblo de Dios, así avergonzar, burlándose, así comiendo, tomando, así en la Santa Cena, burlándose, riéndose, o sea, no arreglando su vida. O sea, no quieren que les diga que los felicito, no, eso no merece ninguna felicitación. Pero eso requiere una llamada de atención, pues hermanos, ¿no? Y para nosotros es así. Así que hermanos, miren un llamado de atención. El problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador, hermanos. Ir a esa iglesia, hermanos, donde hay todas esas cosas, pues eso es aterrador, ¿no, hermanos? Es aterrador realmente. Y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda en su carta a los Corintios, hermanos. Y al final nos dice, lee otra vez Corintios, lo que estamos estudiando desde el 12 al 27. Luego reflexiona acerca de cómo este pasaje nos ayuda a comprender por qué los grupos o facciones son tan peligrosos para la unidad de la iglesia. O sea, hermanos, cuando se generan divisiones, los grupos pequeños están mal, pues. No es para eso, hermanos, pues, no, sino más bien para unificar, para cuidar a se forman grupos para cuidar a los hermanos, para que nadie se pierda, ¿no? Porque o solamente el líder que tiene la iglesia, digamos, unos 100 miembros, ¿acaso los líderes van a poder cuidar a los 100? Con grupos se cuida, pues. Para eso son los grupos pequeños, pero no para generar, pues, división, ¿no? O ser competencias, ¿no? Mi grupo con el otro grupo, y entonces, y ahí no, no, no. ¿Qué puede hacer tu iglesia, dice aquí, local, para evitar estos problemas? Ya, entonces aquí están los textos que estamos estudiando, hermanos, en esta semana. Es decir, que algunos de ustedes dicen yo sigo a Pablo y otros dicen yo sigo a Apolos, otros dicen yo sigo a Pedro y otros dicen yo sigo a Cristo. Y así, con esos pensamientos, mirando a líderes humanos, pues se divide la iglesia. Miren, Pablo, un instrumento de Dios, hombre consagrado a Dios, pero no se tiene que mirar pues, a Pablo, hermanos. Eso es lo que veo, ¿no? Que a veces nosotros resaltamos algún personaje bíblico y seguimos, pero estamos haciendo mal. A quien hay que seguir es a Cristo. Entonces, en Cristo Dios ha puesto todo, la salvación, vida eterna, sabiduría, todo, todo, todo. Él es el que lidera la iglesia. No es Pablo, no es Apolos, no es Pedro, no, no es ningún pastor, no o algún personaje, ¿no? O un profeta. Es que Cristo está dividido, dice. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Cristo y Gay. Así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estefan, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar las buenas noticias y no con palabras de sabiduría para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Es lo que hemos estudiado la semana pasada. Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. O sea, esto hay que recordar, hermanos. Para que no haya divisiones, hay que mirar a Cristo. En Cristo está el poder y la sabiduría de Dios. No está en el pastor X, Y, Z. No está en el hermano tal. No está en ti, no está en mí, sino está en Cristo el poder y la sabiduría de Dios. Nuestro ojo debe estar mirando allí. El mensaje de la cruz parece pues una tontería para aquellos que están perdidos. Es así también, pues, ¿no? A veces uno no quiere mirar y quiere mirar a los eruditos de esta tierra, ¿no? Ese erudito, ¿no? Lo que opina. Nos vamos a perder si miramos a los eruditos, ¿no? Pero para los que somos salvos, ese mensaje es poder de Dios, claro. Concentrarse en Cristo y ahí está el poder de Dios. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes, ¿no?
claro. Entonces, si miramos así a los eruditos, a las personas sabias de este mundo, ¿no? Líderes o teólogos o, no sé, doctores de la ley, no sé qué, pero entonces, ahí no va a estar, no está la salvación, hermanos, ahí mirar a un líder, no, hay que mirar a Cristo, ¿no? Detrás del líder, el líder también se puede equivocar, hermanos, sí. Yo lo que con la experiencia ya, hermanos, converso con nuestro pastor, digo, pastor, usted es joven, recién está, ¿no? Por acá sí, entonces usted está aprendiendo, seguro usted va a ser después el presidente de la misión y todo eso, ¿no? No, le felicito por eso es un trabajador, ¿no? Por acá, por allá, por allá. Pero no podemos de repente, ¿no? Porque a veces vienen misioneros, dicen, no, no está trabajando este misionero. Sí, pero tenemos que ayudar, porque no lo podemos descalificar así, porque todos, hay pastores que llegan también que no están trabajando como debe ser. Entonces, los que ya tenemos experiencia, tenemos que ayudar, no podemos estar criticando, juzgando, sino ayudar. ¿Dónde está la deficiencia por ahí? Ahí nosotros suplir. Pastor, esto, aquí tenemos que hacer. Entonces, el pastor me se da cuenta, gracias, hermano, gracias, gracias. Entonces, tenemos que ayudarnos mutuamente, pues, ¿no? Porque somos personas, pues, ¿no? Por más que sea un pastor así, ¿no? Que conoce muchas cosas, pero los hermanos que ya tenemos experiencia, ¿sí? Ayudarle en alguna cosa que de repente el pastor no está viendo, ¿no? Ayudarnos, ¿no? No es un asunto de estar criticando y hablando mal de, no, entonces así nos dividimos y hacemos mal, pues hay que ayudarnos. Si yo estoy mal también, ustedes aquí cuando participan me hacen reflexionar y digo, claro, tiene razón y así. Así es donde yo aprendo, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el filósofo de estos tiempos? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Es así, pues, por eso Pablo se habrá dado cuenta que todo lo que él conocía lo ponga al tacho de la basura. Lo importante es Cristo y Cristo crucificado. El mundo, en su propia sabiduría, no conoció, pues, a Dios, ni tampoco puede, pues, conocer, hermano. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería, ¿no? Por la tontería del mensaje que anunciamos. Claro, para unos es una tontería, pero así pues Dios ha dicho que así es como se va a salvar el hombre. Por medio de la predicación, lo aceptan, creen en Jesús y será salvo. Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría, ¿no? Miren, los judíos el error que cometían, buscan milagros, viendo, ¿no? El milagro que estaba ahí con el Mesías, el Salvador, y querían milagros, ¿no? Esto ya estaban mal, pues. Ahora, los griegos, sabiduría humana, quieren saber esto, tantas cosas, la ciencia por acá, por allá, pero con eso no vas a hacer salvo, ¿no? Pero nosotros anunciamos pues a Cristo crucificado y estos supuestamente sabios, ¿no? Es una tontería, pero estás perdiendo tu tiempo con eso de Cristo. Hoy pises la tierra, que estás pensando en el cielo, hoy estás aquí en la tierra. Así muchos te pueden decir, ¿no? Porque tú te crees en lo que dice el Señor y te abocas a hacer las cosas que el Señor dice. Y hermanos, al final de cuentas, la inversión que tú haces de tiempo, de dinero, de todo lo que tú hagas, hermano, eso depende, ¿no? En dónde estás invirtiendo, para cosas eternas o para cosas terrenales perecibles, ¿no? O sea, a veces uno no se da cuenta de eso, ¿no? Y no que está mal, ¿no? Que uno pueda ser millonario, que pueda tener cosas materiales, que puedas tener títulos. No, no estamos diciendo que eso está mal, sino que nos concentramos en eso pensando que eso es lo que nos va a salvar. Y eso no es así. Entonces, el que nos salva es Cristo, aunque seas pobre, ¿no? O aunque seas rico también, pero difícilmente un rico va a poder ser salvo, dice el Señor Jesús. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece pues una tontería a los que no son judíos, ¿no? Pero para los que han sido llamados por Dios judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios, pues aún la tontería de Dios es más sabia pues que la sabiduría de los hombres y aún la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. O sea, en otras palabras está diciendo, no, mira, tú dices tontería esto de la cruz, no estás perdiendo tu tiempo, pero con esa tontería vas a ser salvo, ¿no? Dice, ¿no? Y no con lo que tu sabiduría, que tú tienes tu premio Nobel, tus doctorados, no, con eso no vas a ser algo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Es así, eso está diciendo, ¿no?
para ti es tontería, pero con esa tontería Dios salva a la gente. No, eso es lo que está diciendo. Ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos, dice, entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencia ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. No a todos llama, pues, no, sean ricos, sean pobres, sean lo que sea, ¿no? Pero Dios prefirió usar la tontería de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Terminó la lección, hermanos. Así que Dios usa este mensaje, esta forma de salvar pues al mundo, ¿no? A través de la predicación del Evangelio. Hermana Mónica, despídanos con una oración, hermanita. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre Señor, gracias le damos nuevamente en este día porque usted eh, nos ha bendecido con esta lección, mi Señor. Nos enseña a estar unidos como iglesia, Padre bendito, pero primeramente a poner nuestra vista en usted, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo, mi Señor. Padre bendito, que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Padre amado, ayúdenos a amarnos los unos a los otros, así como usted nos amó, mi Señor, a estar unidos, Padre bendito, así como usted está unido al Padre, Padre bendito. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada y sin embargo agradecemos todo lo que usted nos da, mi Señor. Gracias por su palabra, gracias por su Santo Espíritu, mi Señor, que toca nuestros corazones. Mi Señor, a esta hora acompáñenos en nuestros quehaceres y que todo lo que hagamos, mi Señor, ayude a otros también a acercarse más a usted, Padre bendito, que puedan verle a usted en nosotros, Padre amado. Nos suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Que Dios los bendiga, hermanos. A ver, alguien que tiene este texto que siempre, a ver, está en Números capítulo 6, versículo 24, 24, ¿no? 26. Ya repitamos, hermanos. Que Dios te Te bendiga bendiga y te y guarde. te guarde, ¿no es cierto? ¿Qué Que más dice? Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios Amén. te bendiga. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermano. Amén. Nos vemos esta Hasta noche, si Dios lo esta permite. noche. Sí, voy a Ah, hablar con mi hermanito Enoch si es que no tiene algún inconveniente. Así que les estamos avisando por el WhatsApp. A veces a última hora me avisó mi hermano que tenía un inconveniente, por eso a última hora lo hemos puesto el aviso. Pero ahí ustedes estén pendientes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. amén, amén. Bendiciones, Hasta la hermanita noche. Mónica, hermano Hasta la noche. Justo, hermano Marcelino, con todos.